Decíamos y lo adelantaba Juan Carlos Alarcón hace pocos minutos, vamos a tener luego un balance sanitario respecto a lo que está pasando a nivel país, a nivel de la región metropolitana también, con los nuevos casos que va a dar a conocer la autoridad sanitaria. Pero él también adelantaba qué es lo que va a pasar en los próximos días. Sabemos que hay dos parlamentarios, dos senadores en lo específico que han dado positivo con COVID-19. Queremos hablar de este tema, por cierto, también de los proyectos de ley que se vienen adelante con el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Guara, quien ya lo tenemos en contacto a distancia de manera remota. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Efectivamente, de forma remota, pero disponible para conversar sobre todos los temas que quieran. De todos los temas que queramos, quiero partir por algo que está ahí fresquito, ministro. Tiene que ver con la última información respecto a que el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, también dio positivo por COVID-19, al igual que Rabindranath Quinteros, el parlamentario socialista de la zona sur. Dos casos ya en el Congreso. Me imagino que usted, que es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, me imagino que preocupa, tomando en cuenta lo que nos adelantaba nuestro compañero Juan Carlos Alarcón de la cuenta pública del 1 de junio, pero por sobre todo también una cuestión bien particular y personal, ministro. Usted tuvo contacto con el senador Pizarro, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, se han tomado todos los resguardos en el Congreso. Usted sabe que está habilitado además el voto telemático desde hace algunas semanas, de forma de poder cumplir con la tramitación de los proyectos de ley y también cuidar lo importante, que es la vida y la salud de las personas. Y sí, efectivamente participé de las sesiones de sala y de comisión, me hice el examen correspondiente esta misma semana, di negativo, lo mismo los ministros que fueron parte de esas sesiones y comisiones, de la sala y de la Comisión de Hacienda, y obviamente que estamos muy atentos, le vamos entregando información permanentemente a la subsecretaria de Salud, estamos también en contacto con la Seremi de Salud, de forma de que se haga la trazabilidad de las personas que estuvieron en la sesión de sala, esto respecto al senador Quintero y también al senador Pizarro, y especialmente en la Comisión de Hacienda, quienes estuvimos, yo estuve algunos minutos también en la tramitación del veto, previo a que pasara a la sala, así que a disposición para hacernos el examen de nuevo. Obviamente que hay que resguardar que finalmente quienes estuvimos presencialmente en ese lugar tengamos certeza de que no tenemos coronavirus, y de esa forma creo que el examen hay que seguir haciéndolos de forma periódica. Ministro, deje quedarme un poco porque la situación del senador Quinteros con la del Pizarro son totalmente diferentes, y quería preguntarle a propósito del caso del senador Quinteros del Partido Socialista. ¿Fue imprudente el senador en viajar en avión subiéndose sospechoso de contagio y sin esperar el resultado de irse a su casa? ¿Fue un poco imprudente, como lo han calificado algunos? Sí, usted sabe que las palabras sacan palabras, y obviamente que acá lo que corresponde es esperar el resultado de las investigaciones. Aquí posiblemente exista un sumario sanitario. Aquí se le había hecho el examen, él dice que recibió una recomendación, o más bien le dijeron que no había ningún problema en que viajara, y eso puede haber puesto en riesgo a las personas que iban también en el avión. Así que yo preferiría reunir más antecedentes antes de calificar esta situación. Obviamente que nos preocupa lo ocurrido. Yo intenté comunicarme con el senador, no he logrado hacerlo, voy a seguir intentando comunicarme con él, pero naturalmente que acá, que esto nos sirva de ejemplo. Si hay una persona que tiene alguna sospecha, se ha hecho un examen, lo que debe hacer, y es lo que establecen los protocolos sanitarios, es guardar la cuarentena preventiva. Claro, y en este caso hubo un viaje en avión. Lo que señala el senador es que recibió esta autorización o esta sugerencia, o más bien le dijeron que no había ningún problema desde el recinto médico, según entiendo, hospitalario donde se hizo el examen, pero aparece con el paso de las horas y con el paso de los días que eventualmente no fue la mejor decisión, y él ha señalado de que si provocó algún riesgo, algún problema, por supuesto que no fue su intención. Así que esperemos el resultado eventualmente del sumario sanitario. Aquí las autoridades sanitarias son las que tienen que pronunciarse, y lo que hay que evitar es que esto vuelva a ocurrir. Aquí ya hay más de un senador que está contagiado, y son senadores que han estado durante la semana con muchas personas, tanto en la sala como en la Comisión de Hacienda. Así que esperamos que todos quienes estuvieron en situación cercana, aquí hay una definición médica del contacto cercano, del contacto estrecho, más allá de lo que el castellano indique, pero por prudencia se nos ha recomendado a todos hacernos el examen, y lo mismo hizo el senador Pizarro, que efectivamente, como usted señala, son dos situaciones distintas, pero en virtud de lo que ocurrió con el senador Quintero fue que el senador Pizarro procede a hacerse el examen y resulta positivo. Ministro, ¿hay preocupación por parte del gobierno y de su cartera principalmente en cómo seguir trabajando con un Congreso que hasta el momento tiene paralizado de manera presencial el Senado por 15 días, y con varios también parlamentarios con cuarentena preventiva, a la espera también de realizarse este PCR? ¿Cómo se proyecta el trabajo legislativo en los próximos días?
Hemos tenido muy buena coordinación con la presidenta del Senado, con el presidente de la Cámara. Acá hay dos principios que tienen que gobernar las decisiones. Uno, cuidar la vida y la salud de las personas, no solamente parlamentarios, sino que funcionarios y todos quienes trabajan en el Parlamento. Y lo segundo, darle continuidad al trabajo legislativo. Y creo que las mesas de ambas corporaciones han tomado buenas decisiones. Hemos estado permanentemente en contacto con ellos. Para la semana que viene entiendo que ya está decidido funcionar únicamente de manera telemática. Por suerte, yo diría, no por suerte únicamente, sino que gracias a una buena decisión, el Parlamento logró aprobar esta capacidad que ahora tienen en virtud de una reforma constitucional para poder funcionar de forma telemática y de forma presencial, o de forma telemática cuando la situación sanitaria así lo amerite. Entonces, claro, nos preocupa obviamente lo que va a ocurrir, pero está garantizada la continuidad del trabajo legislativo. Ya tenemos tabla para la semana que viene. Hay una serie de proyectos importantes como el Servicio de Protección de la Niñez, que debe ser despachado eventualmente del Congreso. Y gracias a este trabajo que se hace de manera telemática, donde los parlamentarios, tanto los diputados como los senadores, pueden estar físicamente en un lugar distinto al Valparaíso, se autoriza esa votación. Eso ha funcionado ya durante varias semanas y creo que eso es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, yo creo, durante probablemente lo que queda de mayo, al menos en el Parlamento. Ministro, pensar siquiera lo que puede ocurrir mañana o pasado mañana es bien relativo, ¿eh? Porque la incertidumbre es algo que es lo que está latente, no solamente por decisiones políticas que se tengan que tomar, sino que también por decisiones sanitarias. Y a propósito de eso, porque una cosa es la continuidad legislativa, de la cual usted dice que está garantizada, pero otra cosa es lo que se nos puede venir para el 1 de junio. Se lo mencionaba al inicio de esta conversación. ¿Hay siquiera idea de que esto se pueda llevar adelante? Me estoy refiriendo a la cuenta pública, por cierto, en Valparaíso, y se lo pregunto por dos cosas: por la situación país, por lo que hemos visto y estamos conversando a propósito del contagio de estos dos senadores, y porque, de acuerdo a los números que ha entregado la autoridad sanitaria, Valparaíso también se está transformando en un foco importante de propagación del virus. ¿Esos tres elementos ponen en riesgo que la cuenta pública se lleve adelante en la quinta región? Lo que teníamos conversado hasta antes de saber lo del senador Quintero, y por cierto hasta antes de saber lo del senador Pizarro, donde ya hay más de un caso en el Parlamento de congresistas que están contagiados, era realizar eventualmente una cuenta pública de forma presencial, pero cumpliendo con el protocolo y la normativa sanitaria, eventualmente tener un máximo de 50 personas en el plenario, con parlamentarios, con una cantidad mínima de ministros y eventualmente con la presencia física, digamos, del presidente de la República, para cumplir con lo que se ha hecho en otras ocasiones, y dado el interés también que tenían tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados de que esto ocurriera en Valparaíso. Yo no quiero decirle que esa decisión cambió, porque hay que conversarlo con el presidente. Es una conversación que vamos a tener hoy día en la tarde, también mañana, pero naturalmente que aquí volvemos al principio que yo le anunciaba hace un rato. Nada puede realizarse si finalmente eso va a implicar poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Si nosotros le estamos pidiendo a los ciudadanos que guarden esos cuidados a través de los protocolos, creo que obviamente lo mismo hay que hacer en todas las ceremonias públicas. ¿Qué va a ocurrir con la cuenta pública? Créame que es algo que se analiza varias veces durante la semana. Yo sé que van quedando pocas semanas ya para que esto se realice. Y antes de que tuviéramos los antecedentes de los parlamentarios contagiados, estaba la intención de realizarla de forma presencial con un máximo de 50 personas. Y le digo estaba intencionalmente, porque creo que esto hay que evaluarlo. Hay que tomar la mejor decisión. La cuenta pública es un momento republicano importante, que además está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. El presidente le da cuenta al país de lo ocurrido durante el año, cuenta cuáles son los planes en materia programática, también contamos lo que ha ocurrido en regiones. Para eso nos hemos coordinado durante mucho tiempo con los intendentes, de forma que nos hagan llegar el seguimiento y el cumplimiento de los planes regionales. Pero ante su pregunta, me encantaría tener la respuesta definitiva. Yo creo que todos los chilenos hemos ido aprendiendo que respuestas definitivas de mediano o largo plazo en relación a lo que está ocurriendo hoy día es difícil de dar. Sí, me conformo, ministro, me conformo, ministro, con que nos diga que efectivamente se está evaluando, como usted dice, y lo que se había anticipado hace un par de días atrás, que era la intención del gobierno de llevarla a cabo en Valparaíso. Eso ha cambiado. No hay una respuesta definitoria, pero sí se está evaluando qué es lo que va a ocurrir, porque esto va cambiando día a día. Entiendo que eso es lo que nos quiere explicar, ¿no? Efectivamente, esto va cambiando día a día, hay que seguir evaluándolo. No hemos tenido una reunión formal con el presidente, con el equipo del comité político para poder tomar una decisión en torno a este tema, y tampoco lo hemos conversado con los presidentes de las dos corporaciones. Esto va a ocurrir probablemente entre hoy día y mañana, pero sí, son antecedentes nuevos que hay que evaluar. Me atrevería a decirlo de esa manera.
Ministro, una cuenta pública que sin duda va a estar marcada por lo que fue la agenda social y también la agenda COVID, que durante esta semana se promulgó el ingreso familiar de emergencia por parte del presidente de la República, con un gran trabajo y también con algunos problemas, o al menos costó que saliera esta ley por parte de las distintas cámaras, con un veto presidencial de por medio. ¿Cómo se prevé también el futuro de usted ha dicho que una agenda COVID es una agenda abierta, que se vienen también más iniciativas para poder afrontar esta pandemia, y en ese sentido, ¿cómo va a ser el trabajo con una oposición que durante esta semana también se demostró firme en el Congreso? La oposición se ha portado bien, la oposición democrática ha colaborado, yo lo quiero decir con todas sus letras, porque desde que nos tocó asumir, desde el último cambio de gabinete, nos ha correspondido tramitar decenas de proyectos de ley que van en beneficio de la calidad de vida de las personas, y gran parte de la oposición ha colaborado en la tramitación y finalmente en el voto. Por supuesto que hay parlamentarios, lamentablemente hay algunos casos de parlamentarios que no han aportado con un voto en ninguna iniciativa que se ha presentado por parte del Ejecutivo. Pero acá tenemos una serie de proyectos de ley de la agenda social, de la agenda COVID, que han tenido el respaldo de la oposición. Es normal que se produzca tensión. Lo que ocurrió con el ingreso familiar de emergencia, claro, tratándose de una política tan relevante, de la transferencia de recursos desde el Estado a las personas más importantes en las últimas décadas, sin duda que generó una tensión especial. Pero recordar que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, gracias a la presentación de este veto por parte del presidente de la República, termina aprobándose prácticamente de forma unánime. Algunos pocos parlamentarios se opusieron en la Cámara de Diputados, y de forma unánime en el Senado, con la abstención de parlamentarios de oposición. En el caso de la abstención, en la segunda votación se suman a los votos positivos, entonces concurren a votar y a ayudar, y eso yo lo valoro. Esta es una transferencia de recursos que beneficia a 4.9 millones de personas, es prácticamente 2 millones de familias, un promedio de 260.000 pesos para las personas que pertenecen a los sectores más vulnerables del país. Entonces, la oposición ha colaborado, yo lo quiero decir, porque obviamente que más allá de la tensión marcada por un debate en particular, aquí hay muchos proyectos por tramitar. Usted habla de la oposición democrática, ministro, y me imagino que hay otra que a lo mejor no está colaborando mucho, de acuerdo a lo que trato de interferir de sus palabras. De hecho, el otro día usted en un seminario de CARI dice: no podemos dar espacio al populismo. ¿Se refería a eso, ministro? Exactamente a eso. Es preocupante que más allá del debate constitucional que uno pueda tener en función de las decisiones que tome la ciudadanía el día de mañana, hoy día tenemos una constitución plenamente vigente, hay que respetarla. Entonces sí nos preocupa, y nos preocupa no solo a nosotros, sino que a la inmensa mayoría del Parlamento, y creo que también al país, que se presenten iniciativas que finalmente, debiendo llevar la firma del presidente de la República, llevan únicamente la firma de algunos parlamentarios, abiertamente inadmisibles. Cada vez que hay recursos involucrados, los proyectos de ley tienen que llevar la firma del presidente de la República, y se llaman mensajes, no mociones parlamentarias. Y eso lo saben muy bien los parlamentarios. Entonces, ese es el respeto que hemos pedido se tenga. Ha habido comprensión de parte de la gran mayoría de las fuerzas políticas, pero claro, cuando hablamos de oposición no democrática nos referimos a oposiciones que han señalado declaraciones o han hecho declaraciones verdaderamente muy complicadas y han votado en contra de los proyectos de ley que van en beneficio de la ciudadanía. ¿Quién puede votar en contra de una transferencia de recursos que beneficia a casi 5 millones de personas? Eso, más allá de la discusión, es algo que no logramos entender. Nosotros planteamos un paquete de medidas, y en este caso el ingreso familiar de emergencia, una iniciativa que cuesta un poco más de 800 millones de dólares. Entonces, desde la oposición, en la Cámara de Diputados, se nos pedía triplicar la cantidad de recursos. ¿Cómo vamos a hacer eso y el día de mañana afrontar la situación país si no nos quedan recursos? Eso sería una irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal, y eso finalmente, como tesis, logró imperar en el Parlamento. Muy corto y en honor al tiempo, ministro, en 2 palabras, ¿no hay espacio económico hoy día para un nuevo paquete? Se habló de un paquete de 2.000 millones de dólares, y esta transferencia del ingreso familiar de emergencia costó cerca de 830 millones de dólares. No tenemos hoy día un listado de iniciativas que vayan a ser presentadas prontamente al Parlamento, más allá de las que se encuentran en discusión, pero sí hay recursos para que el día de mañana, de continuar, por supuesto, esta situación que está afectando a las familias, podamos pensar en nuevas medidas. Eso creo que es razonable. Creo que no tendríamos cara como gobierno si decimos el día de mañana, en función de lo que aprobamos en mayo en el Parlamento, ya no hay recursos para el segundo semestre para las familias más vulnerables. Creo que esa sería una respuesta que nadie comprendería. Entonces, contestando su pregunta, si bien hoy día no hay un paquete de medidas que esté por ingresar al Parlamento, la agenda COVID es una agenda abierta, se nutre de las iniciativas parlamentarias que nos pueden hacer llegar como planteamientos al gobierno, y también de los requerimientos que van surgiendo en función de la contingencia. Todos vamos aprendiendo respecto a lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo, y las decisiones se van tomando todos los días.
Agradecemos al ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, el haber conversado con Semana 24. Gracias, ministro. Mucha suerte para lo que viene. Tengan buen día. Muchas gracias a ustedes. Que esté bien.